Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos la nomenclatura de las sales binarias neutras, también denominadas como sales haloideas. Estas sales se obtienen por combinación de un metal y un no metal. La reacción de obtención de estas sales se da por combinación entre un hidrácido y un hidróxido, de la siguiente forma. Consideremos un hidrácido de fórmula He, donde H es el hidrógeno y E es el elemento no metálico, que reacciona con un hidróxido de fórmula M, que simboliza el símbolo del metal, y el grupo OH, característico de los hidróxidos. Entonces, cuando estos dos compuestos reaccionan, vamos a obtener una sal binaria constituida por el metal M y el no metal E, y consecuentemente se forma agua. Por tanto, hablamos de una reacción de neutralización. Pero bueno, debemos considerar que va a haber unas proporciones en que estos átomos se combinan para formar estos compuestos. Y esa proporción en que se combinan viene dada por los subíndices de los átomos de los elementos presentes en cada uno de estos compuestos. Vamos a decir que el metal tiene un subíndice X, es decir, hay X átomos del metal en el hidróxido, y en el hidráxido vamos a decir que hay Y átomos del no metal. Entonces, cuando se forma la sal, decimos que en la sal hay X átomos del metal y Y átomos del no metal. En cuanto al agua, decimos que se forma Z moles de agua. Por tanto, en los reactivos decimos que tanto para el hidrógeno como para el grupo hidroxilo el subíndice correspondiente es Z. Pero bueno, ¿para qué necesitamos estos subíndices? Porque antes de ver la forma en que se nombran las sales binarias, vamos a tener en cuenta que el subíndice del elemento metálico va a corresponder a la valencia o número de oxidación del no metal, o sea de E, en tanto que el subíndice del elemento no metálico corresponde a la valencia del metal. O sea que cuando nos den la fórmula de la sal binaria podemos identificar qué valencia poseen. Claro está que la valencia del elemento metálico siempre va a ser positiva, o sea que M va a tener una valencia o número de oxidación de más Y, y el elemento no metálico va a tener una valencia negativa igual a menos X. Esto para poder identificar estos números de oxidación y dar el nombre apropiado a los compuestos o sales binarias que estamos estudiando. Es de tener presente entonces que la valencia del metal M siempre es positiva y la del no metal E siempre va a ser negativa. Y otro dato importante es que la valencia del no metal se corresponde con la que utiliza cuando se combina con el hidrógeno, o sea que este no metal ya viene con una valencia predefinida. Pero bueno, vamos a entrar en materia, a revisar lo que es la nomenclatura de las sales binarias. De forma general, las sales binarias se forman primero utilizando la raíz del no metal, la cual debe terminar en uro. Y si hablamos del elemento metálico que complementa el nombre, si tenemos que es un metal representativo, los cuales ya sabemos que tienen una valencia fija, si son del grupo 1A tienen entonces valencia de más 1, y si son del grupo 2A una valencia de más 2, entonces el nombre se complementa con colocar simplemente el nombre del metal. Un ejemplo específico: consideremos un no metal como es el cloro y un elemento metálico del grupo 1A, que es el sodio, por ejemplo. Entonces, cuando estos dos elementos forman una sal binaria, que sería entonces NaCl, como el elemento metálico es representativo, o sea, tiene una valencia fija, como ya hemos dicho, si es del grupo 1A de más 1 y si es del grupo 2A de más 2, entonces, ¿cómo se nombra?
Entonces se coloca la raíz del no metal, que es clor, y le adicionamos la terminación uro. Esa terminación uro es la que caracteriza las sales binarias. Y como es un metal representativo, entonces colocamos cloruro de nombre del metal, en este caso sodio. Otro ejemplo, tomemos en este caso el azufre como no metal y digamos un elemento del grupo 2A que puede ser el calcio. Por cierto, y es algo muy importante, no consideramos las valencias del no metal y el metal. El sodio, como está en el grupo 1A, siempre va a tener valencia o número de oxidación de +1. Como tiene valencia de +1, que es de esperar que el cloro, para que la molécula sea neutra, entonces tenga valencia de -1. O sea que el cloro está actuando con valencia de -1. Y en el caso del azufre y del calcio, el calcio, como está en el grupo 2A, tiene número de oxidación de +2. Al formar la sal binaria CaS, que tenemos que el calcio presenta número de oxidación de +2 y por ende el azufre tiene que presentar número de oxidación de -2. Algo muy importante es que quien determina las valencias es el metal, o sea que el metal aquí es preponderante porque siempre va a ser positivo sin importar el compuesto que esté formando, y con base en él se define el tipo de compuesto que se forma. Entonces, si tenemos una sal binaria constituida por calcio y azufre, ¿cómo se nombraría? Primero, la raíz del no metal. La raíz del azufre, como ya hemos visto en otras lecciones de nomenclatura química inorgánica, es sulf, SULF, y al ser una sal binaria termina en uro, y como tenemos un elemento metálico del grupo 2A que es representativo, el nombre se termina colocando sulfuro de calcio, o sea el nombre del metal. Un último ejemplo sería tomar la sal binaria constituida por azufre y sodio. ¿Qué pasa entonces ahí? Que el sodio tiene número de oxidación de +1 y el azufre trabaja con -2. Entonces se forma una sal binaria entre estos dos elementos, sodio con +1, azufre con -2, y como habíamos dicho, los subíndices corresponden a las valencias de los elementos contrarios. Entonces la valencia del metal, que es +1, corresponde al subíndice del azufre, que sería entonces 1. Aquí lo colocamos, pero no es necesario colocarlo. Y la valencia del no metal, que es -2, corresponde en magnitud al subíndice del metal. O sea que el sodio tiene tiene subíndice de 2. O sea que la fórmula de esta sal binaria es Na2S. ¿Y cómo se nombra esta sal binaria? Se coloca la raíz del no metal con la terminación uro, por tanto se llama sulfuro, de nombre del metal, que es sodio. Desde la nomenclatura tradicional que ya vamos a ver, también se pueden nombrar fácilmente estas sales que contienen metales representativos. Simplemente se dice desde la tradicional que se escribe la raíz del no metal, en este caso para el primer ejemplo cloruro, ya no seguida de nombre del metal, sino cloruro, raíz o nombre del metal, en este caso sod, y terminación ico. En el caso de cloruro de sodio también se puede llamar cloruro sódico. Lo mismo para el segundo ejemplo, ya no sería sulfuro de calcio, sino que de la tradicional se puede llamar sulfuro cálcico. En la tradicional, si hay una sola valencia para el metal, entonces se utiliza la terminación ico, como vamos a ver. Bueno, hay algo muy importante antes de continuar, y es algo que se genera precisamente de estudiar estos ejemplos, es que la valencia del no metal en la sal binaria va a corresponder a la cantidad de electrones que le faltan al no metal, o sea a E, con el símbolo E representamos al no metal, para cumplir la regla del octeto. ¿Cómo así que la valencia del no metal corresponde al número de electrones que le faltan para cumplir al no metal la regla del octeto? Sabemos que el cloro
está en el grupo 7A, por tanto tiene 7 electrones de valencia. Y para cumplir la regla del octeto necesita otro electrón de valencia para ajustar los 8. Con 8 electrones de valencia cumple la regla del octeto. Como le falta 1, ese 1 corresponde a la carga que va a presentar en la sal binaria. El azufre S está en el grupo 6A. Tiene entonces 6 electrones de valencia, le faltan 2 para cumplir la regla del octeto, ajustando 8 electrones de valencia, y por eso presenta una valencia de -2. Si formamos una sal con el nitrógeno, una sal binaria, digamos nitrógeno-potasio por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 5A. Como está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, le faltan 3 para cumplir el octeto, entonces una sal binaria con nitrógeno N presenta a este elemento con valencia de -3, que es lo que le falta para cumplir el octeto. Entonces hay que tener en cuenta esto al momento de formar las sales binarias y al momento de nombrarlas, como vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos dice la nomenclatura tradicional para nombrar las sales binarias neutras, que se obtienen por combinación entre un metal y un no metal. Estas consideraciones son básicamente para las sales binarias neutras constituidas por un elemento no metálico y un elemento metálico de transición. ¿Por qué de transición? Porque los metales de transición presentan varios números de oxidación o varias valencias, entonces son los que nos dan más dificultad diferenciarlos. Ya acabamos de ver que los elementos representativos es muy fácil nombrarlos en las sales binarias. Solamente se coloca la raíz del no metal, la terminación uro para la raíz del no metal y se sigue el nombre del metal, como vimos con el cloruro de sodio, siendo el sodio un elemento representativo. Pero cuando el elemento metálico es de transición, como es el caso del hierro, que presenta dos valencias de +2 y +3, entonces ya nos toca considerar los sistemas de nomenclatura. El hierro combinado con un elemento metálico como por ejemplo el cloro tiene entonces la valencia o número de oxidación negativo, que es de -1 por estar en el grupo 7, le falta un electrón para cumplir el octeto, entonces el hierro puede formar dos sales binarias con el cloro. Una sal binaria sería aquella en la cual el hierro presente número de oxidación de +2 y claro está el cloro de -1. Y la otra sal binaria sería constituida por el hierro con valencia de +3 o número de oxidación de +3 y el cloro con valencia de -1. Miremos que la valencia del no metal se conserva, pero la que va a cambiar es la del elemento metálico. Y como ya hemos dicho, la valencia del metal es el subíndice del no metal. O sea que el subíndice del cloro en la primera sal es 2. Y la valencia del no metal, que es -1, corresponde en magnitud al subíndice del metal. O sea que el subíndice del hierro es 1. Pero como es 1, por obvias razones no se coloca. Entonces se deja como FSL2. De igual forma para la otra sal binaria que pueden formar estos dos elementos, el 3 de la valencia de +3 del hierro es el subíndice del cloro y el 1 de la valencia -1 del cloro es el subíndice del hierro, que por obvias razones no se coloca porque se sobreentiende que hay un átomo de hierro si está presente su símbolo químico. Bueno, ¿y qué nos dice la nomenclatura tradicional? Nos dice que se coloca la raíz del no metal, en este caso la raíz de cloro, que es clor, y la terminación uro, seguida de la terminación uro, que es lo que caracteriza a las sales binarias, y luego se coloca la raíz del metal, en este caso la raíz de hierro, que es Fer, y si utiliza la menor valencia se pone la terminación oso. O sea que esta primer sal se llamaría
cloruro ferroso, porque el hierro aquí utiliza la menor valencia. En cambio, para la segunda sal, que es donde el hierro tiene la mayor valencia, 3 es mayor que 2, esta sal binaria se nombraría como cloruro, ahora raíz del metal fer y terminación ico. Así de fácil se nombran. Entonces, si el metal tiene dos valencias, la sal binaria con la menor valencia presenta terminación oso para la raíz del metal. Pero si presenta la mayor valencia, entonces la terminación es ico para la raíz del metal de transición. Bueno, y ahora una gran pregunta: ¿qué pasará si tenemos sales formadas por un elemento de transición que presente tres valencias, como el cromo? Tiene tres números de oxidación posibles: más 2, más 3 y más 6. O sea que puede formar tres sales binarias. Podemos tomar el cloro como ejemplo, pero tomemos otro elemento no metálico para variar. Tomemos el bromo, que como está también en el grupo 7A, también tiene una valencia de menos 1 cuando se combina con un metal, porque le falta un electrón para cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué sales puede formar el cromo con el bromo? El cromo y el bromo pueden formar entonces tres sales binarias. En la primera de ellas el cromo tendría número de oxidación o valencia de más 2, en la segunda sal de más 3 y en la tercera de más 6. Y el bromo siempre actuaría con menos 1 en cada una de estas sales. Y como ya sabemos, entonces la valencia del metal, en este caso el cromo, corresponde al subíndice del no metal, en este caso el bromo. O sea que en la primera sal el bromo tiene subíndice de 2 y el cromo de 1. En la segunda sal el bromo tiene subíndice 3 y el cromo tiene subíndice 1. Y en la tercera sal el bromo tiene subíndice 6 y el cromo subíndice 1, pero no se coloca porque si aparece el símbolo químico se supone que su subíndice es 1 o hay al menos un átomo de ese elemento. Bueno, ¿y cómo se nombran por la nomenclatura tradicional? Las sales binarias. En este caso entonces se busca la raíz del no metal, brom, para cada sal, la terminación uro, porque estamos hablando de una sal binaria, y se coloca la raíz del metal. En este caso la raíz de cromo es crom, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la terminación. Claro que hay que tener en cuenta algo. En este caso hay dos valencias menores y solo una mayor. Entonces la que es mayor a todas va a presentar la terminación ico. O sea que nuestra tercer sal, que tiene la valencia mayor para el metal, se llama bromuro crómico. Y como hay dos sales con las menores valencias, la que es menor pero no es menor de todas va a terminar en oso, y la menor de las menores no solo va a terminar en oso, sino que le vamos a poner un prefijo antes del nombre o raíz del metal, que es hipo. Entonces, la sal binaria con la menor de las menores valencias se va a llamar bromuro hipocromoso. Ese hipo nos indica entonces que hay una menor de menores valencias, prefijo hipo y sufijo oso. Y la otra valencia, que es menor, pero no es la menor de las menores, solamente termina en oso. Así se nombran entonces si tenemos tres sales binarias posibles, cuando el elemento metálico presenta tres valencias. Ahora bien, ¿qué sucede si hay un elemento metálico con cuatro valencias? Como es el caso del vanadio. Aquí hubiéramos colocado, bueno, cuando son dos valencias, aquí tres valencias, y aquí vamos a colocar cuando tenemos cuatro valencias. Un elemento con cuatro valencias es el vanadio de símbolo químico V mayúscula, que presenta los siguientes valores de más 2, más 3, más 4 y más 5. O sea que este elemento
con un elemento no metálico puede formar hasta 4 sales binarias. Y vamos a juntar el vanadio con el azufre para variar. Ya sabemos que el azufre va a trabajar con una valencia de -2 porque está en el grupo 6A, entonces necesita 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Y escribimos las posibles sales binarias. Primero asignamos las valencias posibles al vanadio: +2, +3, +4 y +5. Y el azufre siempre con valencia de -2. Ya hemos explicado por qué. ¿Cómo quedan las fórmulas de estas sales luego de intercambiar las magnitudes de las valencias? La primera sal binaria queda como V2 S2, porque el intercambio de valencias, miremos que da igual. La valencia del metal vanadio, que es +2, S2 queda como subíndice del azufre, y el 2 de la valencia -2 del azufre queda como subíndice del vanadio. En la segunda sal, el 3 de la valencia del vanadio viene a ser el subíndice del azufre, entonces el azufre queda como S3, y el vanadio queda con 2 como subíndice porque 2 es la valencia del azufre, se intercambian las magnitudes. De forma similar tenemos para la tercera sal binaria V2S4 y para la cuarta sal V2S5. Bueno, ¿y cómo se nombran estas sales por nomenclatura tradicional? De la misma forma, pero va a cambiar la terminación de el elemento metálico, de la raíz del elemento metálico. Las sales binarias neutras siempre se empiezan nombrando con la raíz del no metal. La raíz del azufre es sulf. Ya sabemos que es sulf porque el nombre azufre viene del término antiguo sulfurum, para ser más específicos, pero solo tomamos la parte de sulf. Luego la terminación uro para indicar que estamos hablando entonces de una sal binaria, y se continúa con la raíz del metal, en este caso pues vanadio. Se coloca vanadio, o se borra la O, la última letra, y ahora tenemos que diferenciar el hecho de que hay 4 sales binarias y por tanto 2 de ellas presentan las mayores valencias y otras 2 de ellas las menores valencias. Entonces, las que tienen las mayores valencias, en este caso las sales V2S4 y V2S5, van a terminar la raíz del metal en ico, o sea que estas dos sales se llaman sulfuro vanádico, pero hay que diferenciarlas. Entonces dice la tradicional que la que presenta la mayor de las mayores valencias debe tener también un prefijo, el cual es per, o sea que la sal que presenta la mayor de las mayores valencias se va a llamar sulfuro pervanádico, y la otra mayor valencia, que no es la mayor de todas, simplemente se llama sulfuro vanádico. Ahora vamos con las sales que tienen las menores valencias. La que tiene la menor de las menores valencias, en este caso la primera V2S2, va a terminar en oso. Bueno, ambas terminan en oso, incluso la que no tiene la menor de las menores valencias. Pero la menor de las menores valencias, además de esa terminación oso, también lleva un prefijo que ya lo vimos anteriormente, el cual es hipo. O sea que esta primer sal que tiene la menor de las menores valencias se llama sulfuro hipovanadioso, y la otra sal que tiene una de las menores valencias pero no es la menor de todas se llama sulfuro vanadioso. Eso es lo que nos dice entonces la nomenclatura tradicional. Bueno, ya hemos visto cómo se nombran las sales binarias neutras o sales aloideas cuando el metal es de transición y presenta 2, 3, hasta 4 valencias. Vamos a ver qué nos dice entonces la nomenclatura stock y luego la nomenclatura sistemática. Y vamos a utilizar estas mismas sales binarias que hemos obtenido para la nomenclatura tradicional.
En cuanto a la nomenclatura stock, que ya la hemos estudiado en otras lecciones cuando hemos nombrado hidrácidos e hidruros metálicos como ejemplo, en el caso de las sales binarias neutras, esta nomenclatura se aplica también colocando primero la raíz del no metal. En este caso, para el ejemplo de las sales binarias, cuando el metal de transición tiene dos valencias, que utilizamos el cloro, entonces utilizamos la raíz del cloro, que es clor, la terminación uro, válido para ambas sales, pero ahora colocamos ya no la raíz del metal, sino colocamos el nombre del metal. En el caso de la primera sal, FeSiL2, colocamos cloruro de hierro y entre paréntesis colocamos la valencia con que está trabajando el metal, pero en números romanos. En esta sal binaria el hierro tiene valencia de +2. Entonces, como el hierro tiene valencia +2, entonces ponemos 2 en números romanos entre paréntesis. O sea que esta sal binaria se nombraría como cloruro de hierro 2. Y la otra sal binaria se llamaría cloruro de hierro, y entre paréntesis la valencia del metal en números romanos, que es 3. 3 palitos, que es el 3 en números romanos. Es muy fácil la nomenclatura stock, siempre que se tenga conocimiento de las valencias con las cuales se está trabajando. En el caso del cromo y el bromo, las sales binarias se nombran de igual forma. No se tiene en cuenta si es menor o la mayor valencia, no importa. Aquí lo que importa es el número romanos de la valencia. En el caso de las sales de bromo y cromo, estas quedan como bromuro de cromo, cada una de ellas, pero entre paréntesis va el número de oxidación en números romanos. La primera sal de cromo y bromo presenta entonces al cromo con +2, por tanto su nombre termina con un 2 en números romanos, la segunda sal con un 3 en números romanos y la tercera sal con un 6 en números romanos. O sea que quedan bromuro de cromo 2, bromuro de cromo 3 y bromuro de cromo 6. De igual forma se hace cuando se tienen 4 valencias. Miremos las sales binarias entre vanadio y azufre. Todas se llamarían sulfuro de vanadio, pero ¿qué las va a diferenciar? La valencia del metal al final del nombre en números romanos. La primera sal sería sulfuro de vanadio 2 en números romanos, la segunda sal sulfuro de vanadio 3 en números romanos, la tercera sal sulfuro de vanadio 4 en números romanos y la cuarta sal sulfuro de vanadio 5 en números romanos. Así es que es muy fácil la nomenclatura stock, teniendo en cuenta que se conocen las valencias. Pero claro, es importante conocer el nombre en los distintos sistemas de nomenclatura, porque no sabemos en qué etiqueta o qué información en internet nos resulte pertinente sobre la sustancia de interés. Por ejemplo, si buscamos una sal binaria y no conocemos los sistemas de nomenclatura, entonces podríamos no darnos cuenta que cloruro ferroso es lo mismo que cloruro de hierro 2, por ejemplo. Por último, vamos a ver la nomenclatura sistemática, que también se puede aplicar a las sales binarias neutras. Bueno, si bien a la nomenclatura tradicional y a la nomenclatura stock les importa mucho cuál es la valencia del metal, y claro está también la del no metal, a la sistemática es lo que menos le importa. A la sistemática no le importa ninguna de estas valencias. A la sistemática lo que le importa es la cantidad de átomos del no metal. Entonces, en la sistemática, las sales binarias neutras se nombran de la siguiente forma. Se coloca la raíz del no metal, como lo hemos hecho, con la terminación uro. En este caso, para las sales binarias de hierro y cloro, las dos serían cloruros, pero antes de la raíz del no metal se va a colocar un prefijo multiplicativo.
un prefijo que indica la cantidad de átomos del no metal presente. Sabemos los prefijos multiplicativos. Cuando hay un átomo de un elemento, se coloca el prefijo mono. Cuando hay dos átomos de un elemento, el prefijo di. 3, tri, 4, tetra, 5 penta, y si seguimos nos encontramos con hexa, hepta, octa y así sucesivamente. Bueno, en este caso, en la sal de hierro y cloro, donde hay dos átomos de cloro, como hay dos átomos de cloro, entonces se utiliza el prefijo di, o sea que esta sal se nombraría como dicloruro y se termina con el nombre del metal, dicloruro de hierro. O sea que el nombre de esta primera sal en la nomenclatura sistemática sería dicloruro de hierro. Y la segunda sal del hierro, vemos que aquí el cloro tiene 3 átomos, entonces se nombraría como tri, por ser este su prefijo multiplicativo, tricloruro, con la terminación de hierro. Entonces, por la sistemática, las sales binarias entre hierro y cloro se nombran como dicloruro de hierro y tricloruro de hierro. Como habíamos dicho, la sistemática no le importa la valencia, le importa es el número de átomos del elemento no metálico. Vamos a las sales de cromo y bromo. Para ello vamos a borrar esta información sobre los prefijos multiplicativos. La primera sal, ¿cómo se nombraría? Aquí vemos que el bromo está presente con dos átomos, entonces sería di, luego la raíz del bromo, brom, como es una sal binaria termina en uro, la parte del no metal, y luego el nombre del metal, dibromuro de cromo. La otra sal tiene 3 bromos, entonces sería tribromuro de cromo. Y la tercera sal tiene 6 átomos de bromo, entonces sería hexabromuro de cromo. Ok, ahora vamos con las sales formadas entre vanadio y azufre. Bueno, tenemos que contabilizar entonces. Para el caso del azufre, hay 2 átomos de azufre, entonces di, que es el prefijo, luego la raíz del no metal, la raíz del azufre que es sulf, terminación uro por ser una sal binaria. Vemos que la constante es la raíz del no metal y la terminación de la raíz del no metal que es uro en las sales binarias, esa es la constante, y luego el nombre del metal, disulfuro de vanadio. La segunda sal, hay 3 átomos de azufre, entonces sería trisulfuro de vanadio. La tercera sal, 4 átomos de azufre, entonces sería tetrasulfuro de vanadio. Y la cuarta sal, vemos que tiene 5 átomos de azufre, entonces sería pentasulfuro de vanadio. Pero bueno, aquí hay algo muy importante que se nos pasó por alto y voy a borrar esta parte para hacer la corrección. Y es que la nomenclatura sistemática no solo le importa la cantidad de elementos, perdón, de átomos del no metal, sino también las del metal, porque como ya habíamos dicho, la sistemática no va a hacer uso de las valencias. Para la sistemática, las valencias no son necesarias. A la nomenclatura sistemática también le interesa la cantidad de átomos del metal, para no tener que hacer uso de las valencias. Entonces aquí nos faltó decir que, por ejemplo, la primera sal entre vanadio y azufre sería disulfuro de divanadio. Todas serían divanadio, porque hay 2 átomos de vanadio en cada una de las sales. Y en el caso de que haya un solo elemento metálico, como en las sales anteriores, por ejemplo entre la de cromo y bromo, se puede dejar así como lo hemos hecho. Por ejemplo, la primera, dibromuro de cromo, porque ya se sobreentiende que hay un solo átomo de cromo. O, para ser más específicos, por ejemplo en esta primera sal se colocaría
dibromuro de monocromo. Pero escribirlo de esta forma pues ya es innecesario, porque si ya se habla de que es una sal binaria constituida por bromo y cromo y hay dos átomos de bromo, al no ponerle prefijo al cromo pues se sobreentiende que hay un átomo de cromo. Lo mismo para el caso de las sales binarias entre hierro y cloro. Si continuáramos nombrando las sales de bromo y cromo siendo muy específicos, entonces la segunda quedaría como tribromuro de monocromo y la tercera como hexabromuro de monocromo. Bueno, de esta forma entonces concluimos la presente lección sobre nomenclatura de sales binarias neutras, en forma específica sales aloideas formadas por combinación entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.